Bienvenidos al avance del capítulo 101 de la telenovela Tormenta de Pasiones. Yemile acompañó a Aileen hasta la entrada de la casa con pasos lentos y cuidadosos, sosteniéndola del brazo como si temiera que en cualquier momento pudiera desplomarse. Con la ayuda de Mete lograron acomodarla en el coche. Aileen avanzaba con una expresión extrañamente serena, casi ausente, y en su rostro se dibujaba una sonrisa ligera que no coincidía con la gravedad de lo que estaba ocurriendo. No había alegría real en sus ojos, solo una calma inquietante que aumentaba la preocupación de quienes la rodeaban. Mete cerró la puerta del vehículo con suavidad, lanzándole a Yemile una mirada cargada de inquietud, consciente de que aquella tranquilidad podía ser más peligrosa que el llanto. Mientras tanto, Soñer permanecía encerrado en su habitación, aislado del mundo. Sentado en la penumbra, con la mirada perdida, estaba sumido en una desesperación profunda. La muerte de su hermano y la reciente distancia con Aileen se habían convertido en un peso insoportable. Cada recuerdo lo atravesaba como un golpe, y la sensación de haberlo perdido todo lo mantenía paralizado. No encontraba consuelo ni fuerzas para salir, atrapado en un dolor que parecía no tener fin. En otra parte de la casa, Berrín y Jacefe aguardaban con el corazón en un puño. La incertidumbre de no saber nada de Aileen las mantenía nerviosas, caminando de un lado a otro, imaginando los peores escenarios. Sus rostros reflejaban angustia y temor, y cada sonido que venía del exterior las hacía sobresaltarse. Minutos después, el coche apareció frente a la vivienda. Yemile llegó acompañada de Ali y de su hijo, con Aileen en el asiento trasero. La tensión se volvió palpable en el ambiente. Jacefe y Berrín se acercaron de inmediato, observando con preocupación el estado de Aileen al descender del vehículo. Berrín, esforzándose por no dejarse dominar por el miedo, se acercó a su hermana y le preguntó con voz temblorosa qué había sucedido. Aileen, sin embargo, no respondió. Su mirada estaba perdida, como si estuviera atrapada en un mundo al que nadie más podía acceder. Yemile, consciente de la situación y tratando de mantener el control, le pidió a Berrín que fuera por un vaso de agua, mientras ella ayudaba a Aileen a entrar y la llevaba directamente a su habitación. Ali se quedó en la entrada, observando cada movimiento con cautela y preocupación. Mete, percibiendo la tensión, le hizo un gesto tranquilizador, indicándole que podía pasar. Ali asintió y entró, aunque su expresión seguía siendo seria. Ya dentro, todos pudieron notar que Aileen necesitaba medicación para poder sobrellevar el estado en el que se encontraba. Yemile, con manos temblorosas pero decididas, se aseguró de que tomara la pastilla correspondiente antes de ayudarla a recostarse. Aileen bajó la cabeza suavemente y dejó escapar una sonrisa tenue, casi imperceptible, un gesto que apenas logró aliviar el corazón de su madre. Yemile la observó con los ojos llenos de lágrimas, invadida por un dolor profundo ante la posibilidad de que su hija quedara atrapada en un estado de demencia del que no pudiera salir. Mientras tanto, Soñer continuaba solo en su habitación, perdido entre recuerdos que le destrozaban el alma. Evocaba con claridad el día en que le mostró la casa a Aileen por primera vez, recordando cómo ella había recorrido cada espacio con ilusión y una sonrisa luminosa. Aquella imagen contrastaba brutalmente con la realidad actual, llena de desesperanza y culpa. Soñer se sentía incapaz de reconciliar la pérdida de su hermano con el sufrimiento que ahora veía reflejado en la mujer que amaba. De regreso en la habitación de Aileen, Yemile la acomodó con cuidado en la cama, cubriéndola suavemente mientras las lágrimas comenzaban a rodar por su rostro. Berrín se acercó con cautela y le preguntó en voz baja cómo se encontraba. Yemile le explicó que la medicación había hecho efecto y que Aileen se había quedado dormida, sugiriéndole que continuara con su día y se dirigiera a trabajar. Sin embargo, Berrín se mostró renuente a dejarla sola, incapaz de marcharse sin la certeza de que su hermana estaría bien. Yemile la tranquilizó, asegurándole que por el momento lo mejor era esperar, vigilarla de cerca y no alterarla, y finalmente Berrín aceptó irse, aunque con evidente preocupación. Antes de que Berrín saliera, Ali la llamó y le pidió con firmeza que no hiciera nada imprudente y que pensara en Aileen. Berrín le respondió con serenidad que no tenía intención de actuar de manera irresponsable. Ali, entonces, recordó la pelea reciente y le explicó que, cuando fue a llevar a Ahmed a su casa, había quedado claro que entre ellos aún había sentimientos. Le advirtió que debía aprender de los errores de su hermana y evitar cualquier contacto innecesario con él, insistiendo en que era lo mejor para todos. Yemile intervino para calmar la situación y le pidió a Ali que dejara en paz a Berrín, recordándole que la prioridad absoluta en ese momento era la recuperación de Aileen. Ali, aunque decía actuar con intención de proteger, no cedió del todo y continuó cuestionando a sus hijos por sus actitudes y decisiones. Berrín, cansada de guardar silencio, le respondió con firmeza, recordándole que no tenía derecho a decidir cómo debían vivir sus vidas. Le reprochó haber traicionado a su madre y haberla echado de la casa sin considerar las necesidades ni el bienestar de sus hijos, dejando en el aire un silencio cargado de resentimiento y verdades no resueltas. Dejó en claro que el hecho de mostrarse amable no le daba a nadie el derecho de reprocharles nada. Mete, respaldando a su hermana, se dirigió a Ali con firmeza y le dijo que el pasado nunca se borra por completo y que, aunque algunos intenten enterrarlo, siempre habrá alguien que lo traiga de vuelta a la memoria. Explicó que todo lo vivido forma parte de quienes son hoy, que el pasado moldea el presente y que, si ahora no lo odiaban con la misma intensidad, era porque habían aprendido de los errores y del dolor. Las palabras cayeron con peso. Ali, golpeado por esa verdad que ya no podía esquivar, se quedó en silencio, sin argumentos para responder. Yemile y Jacefe también rompieron en llanto, conscientes de que no había forma de cambiar lo que ya había sucedido, solo de cargar con ello. Con decisión, Berrín se secó las lágrimas y le anunció a su madre que debía irse al trabajo.
Mete se ofreció a llevarla, aprovechando el trayecto para luego pasar a ver a Mijal, dejando claro que intentaría resolver todo lo que estuviera a su alcance para que los problemas familiares no siguieran afectando a Aileen y para devolver un poco de calma al hogar. Una vez que Berrín se marchó, Yemile ya no pudo contenerse y se desplomó en un llanto inconsolable, liberando de golpe toda la tensión, el miedo y el agotamiento acumulados durante los últimos días. Ali se mantuvo firme, aunque su rostro delataba el esfuerzo por no quebrarse. Con voz cansada, le preguntó a Yemile si pensaba ir a trabajar, y ella respondió que no, que prefería quedarse al lado de Aileen, acompañarla y asegurarse de que no se sintiera sola en un momento tan frágil. Ali insistió en que él tampoco quería alejarse de su hija, pero Yemile le pidió que cumpliera con sus responsabilidades y que no se preocupara, prometiéndole que lo mantendría informado de cualquier cambio. Ali le rogó que le avisara absolutamente todo, sabiendo que cada minuto lejos de Aileen le resultaría insoportable. Apenas él salió, Yemile volvió a romper en llanto, abrumada por el peso de tantas tragedias y por todo lo que la vida parecía exigirle sin darle tregua. Mientras tanto, Mete llegó a la cabaña en busca de Mijal. Al entrar y recorrer el lugar, notó de inmediato que ella no estaba. Registró la habitación con inquietud hasta que encontró una carta que Mijal había dejado. En ella, le explicaba que había regresado a su casa. Mete sintió que el corazón le latía con fuerza. Sin pensarlo 2 veces, salió apresurado, decidido a encontrarla y asegurarse de que estuviera bien. En otro sitio, Jackie hablaba con Mijal y le recordaba que debía prepararse, pues muy pronto comenzarían los arreglos para su matrimonio. La presión se hacía cada vez más intensa, y todo parecía empujarla hacia decisiones que no deseaba, pero que otros consideraban inevitables. Más tarde, Mete llegó a la vivienda de Mijal. Al tocar la puerta, Xenia lo reconoció y reaccionó cerrándola de golpe. Mete, sin dudarlo, bloqueó la puerta con su cuerpo y exigió saber dónde estaba Mijal, advirtiendo que, si no le respondían, harían caer la puerta. En ese instante apareció Iset, quien enfrentó a Mete con firmeza, le ordenó que dejara en paz a su hija y le cerró la puerta en la cara. Frustrado, pero consciente de que insistir solo empeoraría la situación, Mete decidió marcharse. Subió a su furgoneta con la determinación intacta de seguir buscando a Mijal sin provocar más enfrentamientos. En otro lugar, Ibrahim entró a la oficina de Kenan llevando consigo los documentos de las acciones de los socios. Kenan lo felicitó por el trabajo realizado y reconoció su esfuerzo, pero al revisar los papeles frunció el ceño y preguntó de inmediato por las acciones de Nuri. Ibrahim explicó que había surgido un problema. Durante un traslado fuera de la ciudad para intimidarlo, Nuri logró escapar saltando del vehículo. Sus hombres lo persiguieron y dispararon, y ahora se encontraba en coma. Kenan, visiblemente irritado, le preguntó si no había pensado que las acciones podían estar en la casa de Nuri. Ibrahim respondió que sí había ido a buscarlas, pero no encontró nada. La furia de Kenan estalló. Le dejó claro que sin esas acciones no podía avanzar con sus planes. En un arrebato, lo abofeteó, exigiéndole que las encontrara de inmediato y recordándole que esas acciones ya tenían dueña, Nermin. En ese momento, la secretaria entró para avisarle que los instructores acababan de llegar. Kenan le indicó que los atendería en breve. Cuando la puerta se cerró, se volvió hacia Ibrahim y le preguntó si había entendido claramente la orden. Ibrahim asintió y se retiró. Kenan, con tono decidido, murmuró que había llegado el momento de recibir a los instructores y definir los pasos finales relacionados con Yemile, dejando claro que no permitiría que nada ni nadie interfiriera en sus planes. Al llegar a la sala de conferencias, Kenan saludó a los instructores con cortesía y formalidad. Uno de ellos, visiblemente preocupado, preguntó de inmediato por Yemile e insistió en que debía estar presente. Ali, que se encontraba a su lado, respondió que ella no asistiría debido a asuntos familiares urgentes. El instructor, molesto, señaló que sin Yemile no podían llevar a cabo la reunión, ya que necesitaban hacerle varias preguntas importantes relacionadas con la operación. Intrigado, Ali preguntó de qué tipo de cuestiones se trataba, pero el instructor se limitó a repetir que eran asuntos que solo podían resolverse con Yemile presente, aumentando aún más la tensión del momento. Después de aquel intercambio, los presentes se retiraron del lugar, dejando a Ali sumido en una sensación de incertidumbre que no lograba apartar. Una vez a solas con Kenan, Ali se volvió hacia él y, con gesto pensativo, le preguntó por qué los socios Hali y Samit tampoco habían asistido a la reunión. Kenan se limitó a encogerse de hombros y admitió que desconocía el motivo exacto de su ausencia, aunque añadió con aparente despreocupación que aquello no le generaba mayor inquietud. Acto seguido, con un tono más serio, le pidió a Ali que lo acompañara a su oficina, asegurándole que tenía algo importante que mostrarle. Ya en el despacho, Kenan abrió con cuidado un cajón y sacó un documento que había guardado con especial celo. Se lo entregó a Ali, quien lo revisó con atención y descubrió en su interior la fotografía de un barco. Kenan le explicó que ese era el barco que habían decidido adquirir y afirmó que ese solo sería el primero de muchos a los que pronto tendrían acceso. Ali sonrió, felicitándolo por la elección y destacando que se trataba de una embarcación de excelente calidad. Con visible entusiasmo, Kenan le comentó que ahora él tendría el privilegio de dirigir personalmente el barco y de encargarse de todos los trámites necesarios para la operación. Ali le agradeció sinceramente la confianza, plenamente consciente de la gran responsabilidad que recaería sobre sus hombros. Mientras tanto, en el sindicato, el jefe hablaba por teléfono con evidente preocupación, explicando que Ahmed no había podido presentarse porque se encontraba indispuesto y, además, se negaba a recibir a cualquier persona que intentara acompañarlo. Berrín, que había entrado sin hacer ruido, escuchó atentamente cada palabra.
Cuando el jefe terminó la llamada y se volvió hacia ella, le preguntó qué sucedía. Berrín, recuperando la calma, le explicó que había acudido para entregarle unos archivos importantes que requerían su revisión. Más tarde, preocupada por la situación, Berrín se dirigió a la casa de Ahmed con la intención de comprobar personalmente su estado de salud. Sin embargo, al llegar, tocó varias veces sin obtener respuesta. Mientras intentaba averiguar si alguien más podía atenderla, apareció un médico, lo que la tomó por sorpresa. Berrín le preguntó quién era, y el doctor le explicó que había sido avisado de que Ahmed estaba enfermo y necesitaba atención médica urgente. Decidida, Berrín comentó que insistiría hasta lograr que la puerta se abriera. Finalmente, Ahmed abrió, pero apenas alcanzó a saludar cuando se desplomó en el suelo. Sin perder tiempo, Berrín y el médico acudieron rápidamente en su auxilio y lograron recostarlo en la cama. Con evidente preocupación, Berrín preguntó por su estado, y el doctor le aseguró que se encontraba estable, aunque presentaba un poco de fiebre. Antes de marcharse, le indicó que debía retirarse y le pidió a Berrín que permaneciera junto a él, cuidándolo y velando por su recuperación. Por otra parte, Soñer se encontraba en el cementerio junto a Suleimán, envueltos en el silencio solemne de los mausoleos y en la brisa fría que recorría el lugar. Soñer se acercó a la tumba de su hermano Murad con el corazón oprimido, mientras los recuerdos y la culpa se agolpaban en su mente. Con la voz apenas audible, se despidió de Murad por última vez, prometiéndole que haría todo lo posible por proteger a su familia y a las personas que amaba, aunque el dolor de su ausencia siguiera pesándole en el pecho. Suleimán, respetando ese momento íntimo, permaneció a su lado, ofreciéndole apoyo únicamente con su presencia silenciosa y firme. En casa, Yemile continuaba cuidando de Aylin, quien permanecía profundamente dormida. La habitación estaba envuelta en una calma casi absoluta, interrumpida solo por los suaves suspiros de la joven y el constante tic-tac del reloj. Jasefe entró con cuidado y, al observar a su nieta, preguntó con preocupación si era normal que durmiera tanto. Yemile le explicó con suavidad que sí, que la medicación que le habían administrado era muy fuerte y que el descanso era necesario para que su cuerpo y su mente se recuperaran del trauma reciente. En ese momento, el sonido del teléfono rompió la tranquilidad. Yemile se levantó despacio y atendió la llamada. Era Ali, quien la saludó con afecto y preguntó de inmediato por Aylin, dejando ver su inquietud. Yemile le informó que su hija seguía dormida, pero se encontraba más tranquila y que la medicina parecía haber surtido efecto. Luego, Ali cambió el tono de la conversación y le comentó que los inspectores habían acudido a la empresa preguntando por ella, y le recalcó que era indispensable que al día siguiente estuviera presente. Yemile escuchó con atención cada palabra de Ali mientras él expresaba su profunda preocupación por la situación y le recalcaba la importancia de que cumpliera con sus responsabilidades en la empresa, dejando claro que, pese a las dificultades personales, había compromisos que no podían postergarse. Ella, consciente de la urgencia de sus palabras, pero desbordada por los problemas que atravesaba Aylin, le respondió con serenidad contenida que haría lo que considerara más adecuado y que tomaría decisiones cuidadosas para no poner en riesgo a su hija. Tras un breve intercambio, la llamada terminó y el silencio volvió a apoderarse de la habitación, cargado de tensión y de pensamientos que no le daban tregua. Apenas unos segundos después, alguien llamó a la puerta. Jasefe se levantó de inmediato y, al abrir, permitió el paso a Mete, cuyo rostro reflejaba una preocupación evidente. Al verlo, Yemile no pudo ocultar su inquietud y le preguntó de inmediato qué había sucedido. Mete, con tono apresurado, le explicó que Mijal había regresado a su casa, una noticia que dejó a Yemile sorprendida y confundida, incrementando aún más la sensación de descontrol que la invadía. Jasefe, intentando aportar calma, sugirió que tal vez era mejor dejarla ir, pensando que quizá ese regreso era justamente lo que Mijal necesitaba. Sin embargo, Mete se mostró firme y aseguró que detrás de esa decisión había algo más, algo que no podía ni debía ignorarse. La presión acumulada, sumada a los problemas que parecían no tener fin, superó a Yemile, quien rompió en llanto. Jasefe se acercó de inmediato y la abrazó con fuerza, envolviéndola con afecto y ofreciéndole un consuelo momentáneo. Por un instante, Yemile sintió que ese abrazo le devolvía algo de fuerza, aunque en el fondo sabía que aún quedaban decisiones difíciles por tomar y consecuencias que enfrentar por el bien de su hija y de toda su familia. Esa misma noche, Ahmed abrió los ojos lentamente, como si cada movimiento le exigiera un esfuerzo enorme. Con la voz débil y entrecortada, pronunció el nombre de Berrín, lo que bastó para que ella, que había permanecido a su lado sin apartarse, se acercara de inmediato. Al verlo pálido, con la respiración irregular y la mirada perdida, comprendió que su estado era más delicado de lo que había imaginado. Ahmed, casi sin fuerzas, le suplicó que no lo dejara solo, dejando al descubierto un profundo miedo a la soledad y una necesidad desesperada de sentirse protegido. Al notar que deliraba y que sus palabras se volvían confusas, Berrín entendió que no podía manejar la situación por sí sola y tomó el teléfono para llamar al doctor, buscando ayuda urgente antes de que su estado empeorara. Mientras tanto, Yakan revisaba el reloj una y otra vez, inquieto al notar que Berrín no regresaba. La niñera, que había cuidado de Ahmed durante el día, le recordó que su turno había terminado y que debía retirarse. Yakan le pidió, con ansiedad, que esperara un poco más, aunque sabía que debía actuar con rapidez. Tomó su teléfono y llamó a la casa de Yemile. Ella respondió de inmediato, con su tono habitual, aunque la preocupación se percibía claramente en su voz. Yakan la saludó y, sin rodeos, le preguntó si Berrín se encontraba con ella. Yemile le respondió que no, y al escuchar esto, Yakan le explicó que Berrín no había regresado a casa y que estaba realmente alarmado. Yemile intentó tranquilizarlo,
pidiéndole que esperara y asegurándole que Berrín volvería pronto. Sin embargo, Jacan insistió y le preguntó si sabía dónde vivía Ahmed. Yemile respondió que no, tratando de disuadirlo de actuar de forma impulsiva. Aún así, Jacan mencionó que seguramente el señor Ali sí conocía la dirección. Al oír esto, Yemile intentó detenerlo, consciente de que cualquier paso apresurado podía agravar la situación, pero Jacan ya había tomado una decisión. Angustiada, Yemile llamó a Jasefe y le pidió que se quedara pendiente de Aileen mientras ella salía unos momentos, explicándole que necesitaba intervenir antes de que todo se complicara aún más. Por su parte, Jacan llegó a la casa de Ali, quien lo invitó a pasar. No obstante, Jacan prefirió hablar afuera, convencido de que la conversación debía mantenerse en privado. Le recordó a Ali la ocasión en que había llevado a Ahmed a su casa, y Ali confirmó que lo recordaba bien. Con voz tensa, Jacan le pidió la dirección exacta. Sorprendido, Ali quiso saber para qué la necesitaba. En ese momento, Yemile apareció de forma inesperada, aumentando la tensión del ambiente. Ali aprovechó para explicarle que Berrín aún no había llegado y que Jacan estaba muy preocupado. Yemile asintió, afirmando que ya estaba al tanto, y se dirigió directamente a Jacan, pidiéndole que esperara en la casa. Pero él, dominado por la ansiedad, insistió y cuestionó por qué no podían darle la dirección, insinuando que quizá Yemile la estaba ocultando. Ali intervino con calma, asegurando que no era así, pero ante la insistencia de Jacan terminó cediendo y le dio la dirección, poniendo como condición que él mismo lo acompañaría para asegurarse de que todo se manejara de la mejor manera. Yemile, decidida y preocupada por la seguridad de todos, anunció que también iría con ellos, dejando claro que no pensaba quedarse al margen de lo que estaba por suceder. En ese preciso instante apareció Caroline y, con una sonrisa cargada de ironía, lanzó un comentario sarcástico insinuando que quizá encontrarían a Ahmed acompañado de otro hombre. Aquellas palabras bastaron para encender la ira de Ali, quien, sin poder contenerse, le exigió con firmeza que entrara a la casa y no volviera a salir, dejándole claro que no toleraría burlas ni provocaciones en un momento tan delicado. El ambiente se volvió aún más tenso, y Caroline, sorprendida por la reacción, no tuvo más opción que obedecer. Mientras tanto, Berrín permanecía al lado de Ahmed, cuidándolo con suma delicadeza. Él abrió los ojos lentamente y, con voz débil, lo primero que hizo fue preguntarle cómo se encontraba ella, revelando su estado de vulnerabilidad y dependencia. Ahmed le aseguró que su sola presencia era más que suficiente y que nada más tenía importancia mientras ella estuviera a su lado. Berrín no pudo evitar esbozar una leve sonrisa al percibir la confianza que él depositaba en ella. Con tono sereno, le explicó que ya había llamado al doctor y que no tardaría en llegar, intentando mantener la calma en medio de la tensión que los rodeaba. Un fuerte golpe en la puerta interrumpió ese momento. Berrín fue a abrir y se encontró con Jacan acompañado de sus padres. La sorpresa fue evidente. Jacan tenía el rostro endurecido por una ira contenida, mientras que sus padres se lamentaban al ver la situación, impactados de que Berrín estuviera sola con Ahmed. Sin rodeos, Jacan la cuestionó, acusándola de haber mentido únicamente para estar allí. Al no obtener una respuesta que calmara su enojo, reaccionó de manera impulsiva y le dio una bofetada, reprochándole que, pese a haberle dado todo lo que ella había pedido, parecía no tener consideración alguna. Yemile intervino de inmediato, intentando contener la escena y pidiéndole a Berrín que regresara a casa, preocupada por la intensidad del conflicto y por las consecuencias que aquello podía traer para todos. Sin embargo, Berrín se mantuvo firme y se negó a dejar solo a Ahmed. Desesperada, Yemile insistió, recordándole que debía pensar en su hijo y en la familia, pero Berrín no cedió. Justo en ese momento llegó el doctor, quien comenzó a revisar a Ahmed, notablemente debilitado. Berrín lo sostuvo para evitar que se desplomara, demostrando que toda su atención estaba puesta en él. Sin importar lo que sucediera a su alrededor con un último intento, Yemile le rogó que regresara con su esposo, aferrándose a una mínima esperanza de reconciliación. Berrín, sin responder, cerró la puerta, dejando a todos afuera revealedos por la tensión del momento. Jacan, fuera de sí, expresó su furia y llegó a desear que Berrín sufriera por lo que él consideraba una traición. Ali tuvo que sujetarlo para evitar que reaccionara de forma violenta y trató de hacerlo entrar en razón, asegurándole que Berrín no había actuado con mala intención. Aunque Jacan escuchó sus palabras, el dolor y la frustración no desaparecieron, y no dejaba de preguntarse cómo alguien podía mostrarse indiferente ante lo que él sentía como una traición profunda. Esa noche, Jacan se refugió en la cocina y tomó una botella de cerveza con la intención de ahogar su pena. Sin embargo, al ver el tetero de su bebé, dudó y decidió no beber. La frustración lo venció y rompió en llanto, consciente del sufrimiento que toda esa situación le había causado. Mientras tanto, el doctor terminó de revisar a Ahmed y le aseguró a Berrín que, por el momento, no existían complicaciones graves, aunque regresaría al día siguiente para un nuevo control. Aprovechando un instante de calma, Berrín llamó a su casa, angustiada por su hija, pero fue Jacan quien respondió con evidente molestia y colgó antes de que ella pudiera explicar nada. En medio del llanto, Berrín dejó caer el teléfono accidentalmente, y el ruido despertó a Ahmed, recordándoles a ambos lo frágil de su situación. Más tarde, Berrín regresó a su hogar bajo la lluvia, pero encontró la puerta cerrada. Desesperada, golpeó con fuerza mientras Jacan se asomaba por la ventana y, al reconocerla, volvió a cerrar, dejándola afuera. Sus ruegos no obtuvieron respuesta y, finalmente, se alejó bajo la lluvia, con el corazón cargado de dolor. Minutos después, Yemile llegó acompañada de Ali, quien se quedó afuera para hablar con ella. Conversaron sobre Berrín,
sobre las decisiones difíciles de las hijas y sobre las heridas del pasado que aún seguían abiertas. Ali le comentó que tanto Berrín como Aileen estaban actuando de manera similar, enamoradas de hombres distintos a sus esposos. Yemile le recordó que la situación de sus hijas era diferente, pues ellas no amaban a sus maridos, mientras que ella y Ali sí se habían amado profundamente, aunque la traición con Caroline había marcado un antes y un después en sus vidas. Ali, con los ojos llenos de lágrimas, reflexionó sobre todo lo ocurrido y reconoció que siempre había amado a Yemile como a nadie más, aun cuando sus errores hubieran destruido gran parte de lo que habían construido juntos. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete.